los personajes más grandes de toda la Biblia fue el rey David. Un hombre que la Escritura identifica como un hombre que era conforme al corazón de Dios. ¿Qué título? ¿Qué título? Sin embargo, sabemos muy bien que él no fue perfecto. Conocemos muy bien de su momento de caída, donde en un momento la lujuria lo acaparó y terminó no solo deshonrando a Betsabé, sino asesinando a su esposo Urías para cubrir su pecado. La razón por la cual les comparto la historia esta mañana no es para simplemente hablar de su pecado y de acusarlo, sino para hablar más específicamente de la reacción que David tuvo a su pecado en ese momento. Inicialmente vemos en la palabra del Señor que David no se arrepiente. Él primero trata de cubrir su pecado asesinando a Urías. Y luego de eso, él endurece su corazón. Él sigue su vida como si no hubiera pasado nada. Él sigue caminando como si él fuera un hombre justo, como si él fuera un rey ejemplar. Cada día él seguía gobernando en Israel, día a día orando, cantando salmos, levantando sacrificios a Dios, como si nada hubiera pasado. Y eso es un lugar bien peligroso para estar como persona que afirma creer en el Señor. Eso es un lugar bien peligroso para estar para los creyentes. Es un estado espiritual aterrador de incertidumbre. Porque como creyentes nosotros vemos en la palabra de Dios que nosotros no podemos afirmar las glorias de la gracia de Dios mientras jugamos con el pecado. Mientras nuestro corazón está duro al pecado, mientras el pecado nos da igual, no podemos hacer eso. La razón del peligro y del terror de este estado es que esos son síntomas que pueden apuntar a que con la boca digamos que somos creyentes, pero nuestros frutos y nuestras obras digan totalmente que lo contrario, a que como Jesús le llama a los fariseos, podemos ser sepulcros blanqueados e hijos del diablo. Ahora, nosotros no sabemos cuánto tiempo duró David en ese estado de corazón endurecido. Pero Dios, como su padre, que lo ama, no le permitió quedarse en ese lugar de incertidumbre, en ese lugar de terror. Y en 2 de Samuel, capítulo 12, Dios envía al profeta Natán para confrontar a David y confrontar su pecado. Pero si usted conoce la historia, usted sabe que la confrontación no fue directa. Como dicen por ahí, David no la vio venir. No la vio venir. Natán le hace una historia a David. Le cuenta la historia de dos hombres, de uno rico y de uno pobre. El hombre rico tenía muchas y variadas ovejas. Sin embargo, el hombre pobre solamente tenía una ovejita. Y era lo que él más apreciaba en esta vida, ese hombre pobre. Y un día, al hombre rico le llega una visita. Y en vez de él asarle a la visita una de sus propias ovejas, le arrebata la única oveja, la apreciada oveja, al hombre pobre y se la prepara. Y si usted sabe la historia, usted sabe cómo reacciona David. David reacciona con ira, con violencia y declara: ese hombre debe morir. Sin darse cuenta, David cae en la trampa
Eso mismo que hizo Natán con David es lo que Pablo hace con los romanos en nuestro pasaje hoy. Como vimos la semana pasada, en Romanos capítulo 1, Pablo ha venido compartiéndole a los romanos las buenas noticias, el Evangelio. En el versículo 16 y 17 del capítulo 1 le dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Pero la semana pasada vimos en el versículo 18 al 32, el resto del capítulo 1, que él antes de entrarle a los detalles de las buenas noticias, él dice, la razón de las buenas noticias es que primero hay unas malas noticias. Y vimos la semana pasada que Dios, como creador bendito, infinito en gloria, Él merece de todo ser humano nuestra obediencia, nuestra adoración. Afirman creer en Dios. Y sin embargo, siguen viviendo sus vidas en pecado como si nada hubiera pasado. A su manera, a su gusto, sin arrepentirse, sin volverse a Dios. Esas personas merecen aún más el castigo de Dios. A menos que como David nos rindamos en confesión del arrepentimiento. Y eso es lo que significa ser una persona conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que Pablo confronta en nuestro pasaje hoy. El pecado del que se dice llamar creyente y sin embargo sus frutos, las obras de su vida, su testimonio dice totalmente lo contrario, como dice Isaías, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Donde como Pablo, imitando a Natán, él revela su trampa, revela las cargas de su mano en el versículo 1. Él pasa de hablar de ellos en el capítulo 1 a empezar a usar tú. En el capítulo 2. Pablo casi cita las palabras de Natán a David cuando Natán le dice a David, ese hombre eres tú. Escúchalo como él lo dice en el versículo 1. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. El primero que Pablo confronta es el que dice conocer a Dios, conocer la palabra de Dios, conocer la ley de Dios, pero sin embargo vive de la misma manera. A lo mejor no practicando los pecados de la misma manera como vimos la semana pasada, no viviendo una vida degradante como el resto del mundo. Vimos la semana pasada que él trajo el ejemplo de la homosexualidad. No pecados tan obvios, no pecados tan coloridos o tan gráficos, pero sí pecados del corazón, haciendo todavía lo que le da la gana, albergando en su corazón y escondiéndolo de Dios. Ahí dice, tú practicas lo mismo. ¿A qué se está refiriendo? ¿Cuáles son los mismos pecados? Miren la lista del versículo 29 al 31 del capítulo 1. Lo último que vimos la semana pasada. Una lista larga de pecados, y la mayoría de esos pecados son pecados del corazón. Avaricia, ley, engaños, jactanciosos, despiadados. Eso no se ve. Eso se puede esconder muy fácilmente. Eso se puede tener en el cuarto de atrás donde nadie va y mira. Son pecados invisibles. Fácil de cometer. Que no hay que acostarse con otra persona en la cama para cometer adulterio. El adulterio se comete ¿dónde? En el corazón. Que no hay que pegarle una puñalada a alguien para matarlo. Que con solamente usar palabras hirientes asesinamos a otros. ¿Cuál es el veredicto de Pablo a esta persona? Versículo 3. Y piensa esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y tú haces lo mismo. ¿Tú piensas que tú vas a escapar del juicio de Dios?
¿Cuál es la respuesta a esa pregunta retórica? No. Una persona que dice que conoce la palabra, que conoce a Dios, que tiene una relación con Dios, pero practica las mismas cosas y vive de la misma manera, ¿va a escapar del juicio de Dios? No. Y a esto es lo que el Señor se refiere al final del Sermón del Monte, en el capítulo 7, cuando Él dice que en aquel día la gente se va a parar delante de Él y le va a decir, Señor, es que yo hice milagros y yo hice esto y yo hice aquello. Y que el Señor les va a decir, yo nunca te conocí. No es que no lo conoce ahora, es que yo nunca te conocí. A lo que Pablo quiere llegar aquí es que si hay alguien que no hay una persona que viva su vida perfecta, que no haya practicado pecados, eso sabemos que esa persona no existe, eso solamente es Cristo Jesús. A lo que Pablo quiere llegar aquí es algo diferente, que si tú haces con ese pecado, lo cometes y lo escondes y lo atesoras y no lo abandonas, no te arrepientes, no lo confiesas, no se lo traes al Señor, como hizo David después de su caída, después que fue confrontado. Eso es lo que debe hacer un verdadero creyente. A esa persona es la que él está confrontando, que dice conocer al Señor solamente con sus labios, pero su vida y su fruto muestra lo contrario. No existe persona perfecta, eso solamente fue Cristo Jesús. Pero una persona que dice que es creyente y atesora y alberga y no se arrepiente de su pecado, de esa persona es la que Pablo está hablando aquí. ¿Y por qué esto es tan serio? ¿Por qué estas malas noticias son más malas, son más graves, son más severas que las de la semana pasada? ¿Por qué? Versículo 4. O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Por qué es tan serio? Porque seguir viviendo igual, conociendo la palabra de Dios, conociendo lo que la palabra dice acerca de Dios, es tener en poco la bondad de Dios, la tolerancia, la paciencia de Dios. Y es más serio todavía porque mira cómo él sigue en el versículo 5. Pero por causa de tu terquedad, palabra bien importante, terquedad, y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando. Otra palabra importante. Acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esa palabra terquedad viene de la palabra griega scleros, de donde usamos el término médico esclerosis. Se usa para varias cosas, una de ellas esclerosis arterial, que es el endurecimiento de las arterias. Eso es lo que pasa espiritualmente, nuestras arterias, escuchando la palabra de Dios y continuando viviendo en pecado, espiritualmente nos endurecemos más y más, y mientras más tiempo pasa, más peligroso es. Y la palabra, la otra que le dije importante, acumulando, era una palabra usada para referirse a ahorrar dinero, atesorar riquezas. Pero Pablo dice, en vez de ahorrar riquezas, es lo contrario. La ira de Dios se está acumulando, se está atesorando, se está ahorrando sobre tu cabeza para el día de la ira. Y por esto es que son más malas noticias, más serias, más graves. Y el llamado de Pablo es devolvernos a Dios en confesión, en arrepentimiento, como hizo David. Eso es lo que dice al final del versículo 4, que nos volvamos al Señor en arrepentimiento, que la bondad de Dios, que la paciencia de Dios, a eso es lo que nos está guiándonos al arrepentimiento. Es que respondamos a esa bondad, a esa paciencia, a esa tolerancia de Dios. No que sigamos abusando de ella, no que la sigamos ignorando.
Versículo 7 y el versículo 10 nos dice que hacemos esto volviéndonos a Cristo. Eso es lo que dice, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor, vivir buscando la gloria y el honor del Dios que me creó, del Dios que dio su vida por mí. Buscar la vida eterna. Versículo 10. Pero gloria y honor y la paz para todo el que hace lo bueno. A todo aquel que busca al Señor, que se vuelve al Señor, que se arrepiente, que se rinde a Cristo. Ahora, yo he estado diciendo que Pablo en este capítulo está hablando a aquellos que afirman ser creyentes, pero no viven como creyentes. Pero como pueden notar en el versículo 9, en el versículo 10, Pablo está hablando y está pensando más directamente ¿de quién? De los judíos, de los judíos. Judíos que pensaban que por conocer la ley de Dios, que por estar como pueblo en pacto con Dios, por enseñar la ley de Dios, por tener la circuncisión, ellos tenían un privilegio especial, ellos tenían excepciones especiales que los libraban del juicio de Dios y que ellos no tenían que preocuparse, que podían seguir viviendo como estaban viviendo. Pero Pablo confronta esto directamente aquí, por eso dice en el versículo 10 que esto que le está diciendo es al judío primeramente, pero también aplica al griego, que somos nosotros. Esto no solamente aplica para los judíos y aplica a los judíos primeramente, pero también aplica a cualquiera que presume ser una persona buena. Yo soy bueno, yo no soy tan malo. O cualquiera que presume tener un privilegio especial de Dios, cualquiera que presume de Dios. La única salvación se encuentra ¿en quién? En Cristo. Y nosotros no podemos afirmar conocer a Cristo. Yo no puedo decir yo estoy en Cristo, yo no puedo decir yo tengo a Cristo si yo sigo viviendo de la misma manera. Si yo sigo escondiendo y albergando pecados sin confesarlo, sin arrepentirme, sin pelearlo, sin rendirlo a los pies del Señor. Y eso no significa que después de hacerlo no vas a fallar, pero seguimos peleando la batalla, seguimos confesando, seguimos rindiendo eso al Señor. No estamos atesorando el pecado. Podemos decir que conocemos toda la ley de Dios. Podemos decir que conocemos los secretos más profundos de Dios, pero no se trata de cuánto conocemos. Se trata de cómo estamos viviendo, qué dicen nuestros frutos, qué dicen nuestras obras. La pregunta es, hermano, ¿estamos viviendo rendidos a Cristo, sí o no? Pregúntese eso usted hoy. ¿Usted está viviendo rendido a Cristo, sí o no? Esto es lo que dice el versículo 13. Porque no son los oidores de la ley, los justos delante de Dios, sino los que cumplen la ley. Estos son justificados. Justificados en el sentido como nos habla Santiago capítulo 2. Declarados verdaderamente como un justo, no simplemente porque dice con su boca que cree en el Señor, sino que su vida es transformada. Cumplir la ley es, como dice el versículo 4, no tener en poco la bondad del Señor. Eso es cumplir la ley. Cumplir la ley es no tener en poco la tolerancia y la paciencia de Dios. Cumplir la ley es apreciar la bondad del Creador. Apreciar la tolerancia de aquel que dio a su único hijo para salvarme. Apreciar la paciencia de aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvarme
¿Qué clase de vida entonces yo debo vivir? Una de confesión, de arrepentimiento, una de vivir rendido a Cristo, realmente rendido a Cristo. Como dice el versículo 16, un día no muy lejano a hoy, hermanos, todos nos vamos a presentar ante Dios y vamos a rendir cuentas de cómo vivimos. Y solamente nos va a redimir la justicia y la sangre de Cristo. Amén. Amén, eso es así. No vamos a ser salvos por nuestras obras, pero nuestras obras van a declarar si realmente yo era un redimido de Cristo, si realmente yo era una persona que había nacido de nuevo, que apreciaba la bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios conmigo. En ese día no vamos a poder presumir conocer a Dios. En ese día no vamos a poder presumir yo. Me he memorizado versículos de la Biblia, conozco la historia de la Biblia. En ese día no vamos a presumir, yo fui bautizado un día. En ese día no vamos a presumir, yo iba a esta iglesia, yo servía en esta iglesia, fueron tantos años. Nada de eso, nada de eso. Otra vez, si en eso es que nos estamos amparando, presumiendo, en cosas como esas, vamos a escuchar la voz del Señor que nos va a decir, apartaos de mí, porque es que yo nunca te conocí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso lo hace cualquiera. Sino todo aquel que obedece la voluntad del Padre. Y obedecer la voluntad del Señor es vivir rendidos a Cristo. Una vida de verdadero arrepentimiento, de verdadera búsqueda, de negarme a mí mismo, de tomar mi cruz, de seguir al que dio su vida por mí en la cruz. Pregúntese si usted está verdaderamente en Cristo. No que usted dice, yo creo en Cristo. No. ¿Qué dice los frutos de tu vida? ¿Qué te dice tu conciencia? ¿Qué dice tu manera de vivir? Del lunes a sábado, ayer, la semana pasada. ¿Qué dice tu vida, tu forma de vivir? ¿Estás en Cristo? ¿Estás peleando la buena batalla? ¿Te estás negando a ti mismo? Y cuando fallas te estás arrepintiendo y volviéndote al Señor y confesando tu pecado al Señor. ¿Qué dice tu vida? Miren cómo Pablo continúa la misma línea de confrontación, los versículos 17 al 24. Aquí él confronta aún más directamente y otra vez a los que presumen que por ser judíos, que ellos tienen privilegio, que ellos tienen un estatus especial, que ellos tienen una exención especial delante de Dios, del juicio de Dios. Y ya vimos en el versículo 11, Pablo dijo, no hay acepción de personas, no hay privilegios especiales, no hay estatus especial, no hay excepción, no hay. Es solamente aquellos que han rendido su vida a Cristo. Pero él continúa esta línea, porque esto es algo que los judíos en ese tiempo y todavía hoy presumen privilegios especiales. Pero si somos sinceros, no solamente son solo ellos. Hay muchos cristianos que presumen. Yo soy cristiano, yo hice una oración de fe una vez, yo voy a la iglesia, yo me bauticé, yo hice esto, yo hice aquello. No. La confrontación de la palabra del Señor para nosotros hoy es no presumas porque por sus frutos los conoceréis. Miren todas las presunciones. Versículo 17. Dice, llevas el nombre de judío, te glorías en Dios. Otra vez, principalmente para los judíos, pero también aplica a creyentes que se glorían en Dios, que llevan el nombre de cristiano.
Versículo 18, conoces su voluntad, apruebas lo esencial. Versículo 19, te confías en que eres guía de los ciegos. Versículo 20, eres instructor de los necios. Pero aquí viene la confrontación de Pablo, versículo 21. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe robar y tú robas. Y si esto es fuerte para ustedes, hermanos, ¿cuánto más fuerte para el único que está predicando en estos momentos? ¿Quién es? Esto nos confronta a cada uno de nosotros. Versículo 23. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Recuerden el sermón del monte. Tú que abominas a los ídolos. Ese era el 22, perdón, versículo 23. Tú que te jactas de la ley y violando la ley deshonras a Dios. Ahí está la confrontación de Pablo. Para los judíos primeramente, pero también para cualquiera que se hace llamar un creyente. Nosotros no podemos presumir que yo tengo un privilegio especial. El único privilegio, la salvación es un privilegio, sí, amén, pero los privilegios vienen con responsabilidades, hermanos. Y la responsabilidad es que nosotros vivamos vidas dignas del Evangelio. No vamos a ser salvos por nuestras obras, no. Somos salvos solamente por la sangre de Cristo, pero nuestras obras son un examen que revelan la realidad de si yo estoy en Cristo o no. La única salvación se encuentra en Cristo, en ser de Cristo, en ser verdaderamente de Cristo, en vivir rendido a Cristo toda mi vida. Mira cómo lo dice el versículo 28 y 29. No es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. ¿Qué está haciendo Pablo ahí con los judíos? Está diciendo, no, el verdadero judío. No es el que es judío de sangre. El verdadero judío. ¿Qué significa judío? Pueblo de Dios. El verdadero pueblo de Dios es el que lo es interior. El que ha nacido de nuevo. El que por el Espíritu Santo ha sido circuncidado en su interior y su corazón de piedra ha sido transformado en un corazón de carne. Versículo 29. Pues es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu. No por la letra, no por la boca. La alabanza de la cual no procede de los hombres sino de Dios. El verdadero judío, el verdadero pueblo de Dios, es el que ha nacido de nuevo. El que ha venido a Cristo. El que se ha vuelto a Cristo, no solamente de apariencia, sino de todo corazón. El que ha confesado su pecado, se ha arrepentido, ha abandonado su pecado, pero que todavía lucha con el pecado día a día, como vamos a ver cuando lleguemos a Romanos 7, y vive, por tanto, cada día no escondiendo su pecado, ni albergando, ni atesorándolo, sino peleando la buena batalla, atesorando más a Dios que al pecado, atesorando, como vimos en el versículo 4, esa bondad, esa paciencia, esa tolerancia de Dios. Otra vez, hermano, pregúntese, examínese en esta mañana si usted está presumiendo algún privilegio, algún estatus, o si verdaderamente tú has venido a Cristo. ¿Qué dice tu vida? ¿Qué dice tus frutos? ¿Qué dice tu corazón? ¿Qué te dice tu conciencia? Abrimos hablando de la confrontación de Natán a David. Hablamos de
de la reacción inicial de Natán, de David a Natán. Ese hombre debe morir. Pero cuando Natán le revela a David y le dice, ese hombre eres tú, que es lo que el Señor ha hecho con nosotros en esta mañana, ¿sí o no? La palabra de Dios nos ha confrontado. ¿Cómo reaccionó David a eso? Reaccionó como un verdadero creyente debe reaccionar. Se volvió a Dios. Reaccionó de la manera que le ganó el nombre de ser alguien conforme al corazón de Dios. Reaccionó en fe, en arrepentimiento, en confesión, en agarrarse del Señor y abandonar su pecado. Reaccionó como el hijo pródigo, cuando se cansó de vivir dándole la espalda a su papá y volvió en sí y dijo, voy a volver a la casa de mi padre, ya está bueno, ya está bueno. Esa es la reacción que Pablo está tratando de lograr aquí a los que le está escribiendo. Y es la reacción que el Espíritu Santo quiere provocar en nosotros hoy también. Así que vamos a cerrar el mensaje leyendo la reacción de David a la confrontación de David, de Natán. En el Salmo, ¿cuál? 51. Vamos a ir al Salmo 51. Después que Natán le dice, ese hombre eres tú. David escribe el Salmo 51. Y vamos a cerrar leyendo. Mientras lo leemos, que hagamos de la reacción de David la reacción nuestra. Haz la reacción de David la reacción suya. No hay nadie aquí que pueda decir que no hay pecado que no tiene que confesar al Señor. Yo soy el primero en que tengo que reconocer que yo tengo pecado que tengo que confesar al Señor. No endurezcas tu corazón. Que tu corazón no se vuelva de esclerosis como vimos ahí, esa terquedad. No, vas a acumular la ira de Dios aún más. Tú no quieres eso. No. Vamos a considerar esa bondad, esa paciencia, esa tolerancia del Señor. Porque como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer este momento un momento de limpieza, un momento de volvernos al Señor. ¿Lo tiene? Vamos a leer versículos 1 al 14. Mientras lo lee, haga esto su oración. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Ahí nosotros podemos añadir, no está ahí, pero podemos decir, Señor, borra mis transgresiones con la sangre de Cristo. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo, Señor, delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. La semana que viene vamos a ver ese verso. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Dile al Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder
para no caer, para no volver atrás. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti.